Creo que se están uniendo algunos. Sí, a lo Bueno, mejor ya se terminan de conectar. les voy a dar 2 minutitos porque sé que cambió el link. Entonces, es que tuvimos una eventualidad, Iram y yo, y vamos a usar este link la primera y ya después la que sigue, usamos el link de Iram. Voy a esperar un minutito más. Bueno, 24. Está bien. Pues hola otra vez a todos. Notarán que hoy el espacio de fondo o la imagen de fondo es diferente. Me atoré en el hospital y de repente me dieron las 5:30, 5:40 y ya no alcancé a llegar a casa. Entonces, pues voy a dar la clase aquí en mi oficina. Les presento mi oficina. Por si alguien quiere venir a rotar o a venir, con mucho gusto. Ya saben, y el día de hoy, aprovechando que justamente estoy aquí en el hospital, tenemos una invitada muy especial. Creo que ya se conectó. Ah, creo que no se ha conectado, pero bueno, se va a conectar literalmente en breve. Claro que sí, Irán, tú cuando quieras venir a rotar un día al pase de visita, adelante, feliz yo, acá de que veas a mis hijos y a mis pacientitos y a mis residentes y todo. Yo feliz. Y les digo que estaba esperando un minutito a que se conectara la doctora Gloria, que va a estar ya acompañándonos en la clase. Yo les voy a dar la clase, pero ella nos va a iluminar con sus em, conocimientos de gastroenteróloga, pediatra, Master Non Plus Ultra. Pero bueno, yo creo que se conecta un ratito, ya le mandé el link. Acá estoy, acá estoy. Ahí está ya justo se acaba de conectar. Bueno, muchachos, les presento oficialmente a la doctora Gloria Sámano. La doctora Gloria Sámano, miren, ahí está, Hola, siempre con toda hola. la energía y toda la actitud. Ella, como ya Iram les platicó, muy orgulloso, fue instructora del departamento, fue pasante del departamento y también tuvo a cargo su grupo y todo. Y después hizo pediatría aquí en el instituto, fue mi R1, R2, R3 y ahorita está en el R4 prácticamente ya con un pie en el R5 de gastroenterología pediátrica. Ujú. Y les soy honesto, de las residentes y los residentes que tuve como de su generación, Gloria es de las mejores, si no es que la mejor, se los prometo. Muchas Y gracias. como gastroenteróloga es 3 veces todavía más fregona. De hecho, no me dejará mentir Gloria, me dijo, entonces yo voy a dar todo gastro, ¿no? Cavidad oral y intestino y hígado. Y le dije, mira, Glo, o sea, yo feliz, pero pues van a decir los muchachos que, pues, ¿a qué me dedico, no? Entonces, pero bueno, nos va a acompañar en esta primera clase de cavidad oral, glándulas salivales, y ya ahora sí, formalmente, la doctora Gloria, con toda la energía y la actitud, nos va a dar la clase de tubo digestivo y, eso sí, se los voy a confesar, me mega ultra suplicó que le dejáramos el tema de hígado, porque es lo que más le gusta de Isto, entonces, claro que sí, le dejamos el tema de hígado, está bien. Y nada más como terminando el comercial, y no me dejará mentir tampoco la doctora Gloria, no te preguntan a cada rato, a ver, ¿qué es un acino portal? ¿Qué es un acino hepático? ¿Qué es un No, lobulillo portal? ¿Qué, o sea, dónde está el uno? lo Las dibujo zonas todo de el flujo. tiempo.
todo Ahí el está. tiempo, todo el tiempo. ¿Ven? Para un nivel de subespecialidad, luego hasta un día dije, le voy a tomar foto al pizarrón, porque luego Gastro deja el pizarrón marcado. Le voy a tomar foto para que vean los alumnos que de verdad sí se usa. Pero bueno, sin más preámbulo, la clase de hoy no creo que dure las 3 horas, es un tema un poco más corto. Pero bueno, ya saben que pues, preguntar, comentar y pues incluso tienen alguna duda en específico de alguna enfermedad y todo, la podemos contestar, la doctora Gloria, yo, el mismo Iram que anda por ahí. Y bueno, para no darle más vueltas, ya vi que ahora sí ya hay muchos más de ustedes. Nada más les digo como último, ahorita es este link, pero cuando terminemos esta sesión, ya usamos el link normal, ¿ok? Usamos el link de Iram. Pero bueno, sale. Empecemos. Entonces, vamos a hablar de los objetivos de la clase, ya saben. Primero las generalidades y función, y voy a hablar en específico de las generalidades y función de todo el aparato digestivo. Posteriormente vamos a hablar de la cavidad oral, que es sobre todo de la cavidad oral, pues es que es todo prácticamente, pero en específico como la mucosa oral, los labios, etcétera, etcétera. Vamos a continuar con lengua, entender dónde está el gusto, el sentido del gusto, el sentido general, sensibilidad especial, etcétera. Y de ahí mismo, pues los corpúsculos gustativos. Después, dientes, sí es muy árido, no lo voy a negar. Por algo no hacemos odonto, pero es importante que tengamos el panorama general de la dentadura, ¿ok? Y de hecho les puse algunas cosas como de correlación, de que cuándo salen los dientes de leche y cuándo salen los dientes permanentes, etcétera, porque eso nosotros en pediatría sí no lo tenemos que aprender. Entonces, por lo menos para que vean que sí tiene cierto fundamento. Y por último, no menos importante, las glándulas salivales, que en realidad todas son iguales, excepto lo que hace. Pero el esquema y la estructura general es muy similar. Va. Entonces, generalidades y función. Esta es la clase de los changuitos. No sé por qué se me antojó poner changuitos. Entonces, a ver, el tubo digestivo. ¿Qué demonios es el tubo digestivo? Es un tubo con una entrada y una salida. La entrada se llama boca y la salida se llama ano. Y si son estrictos en todo esto, este tubo es la comunicación hacia el exterior, en nuestro interior. Es decir, todo lo que está dentro del tubo digestivo está fuera del cuerpo. ¿Ok? El esófago, la luz del esófago está fuera del cuerpo. El estómago, lo que está dentro del estómago está fuera del cuerpo. Literalmente, el intestino, colon, está fuera del cuerpo. ¿Ok? Esto, o sea, hay una frase como que a nosotros en esto nos gusta mucho. Si tú pasaras una varilla, yo sé que suena muy cruel, pero bueno, o sea, imagínense que pasan una varilla flexible desde la boca y la siguen introduciendo, e ignoran que te puede perforar y lo que ustedes quieran. Después de, obviamente en un adulto, después de unos 8 metros, que son los 6 metros del intestino delgado, 1,5 metros del intestino grueso, los 50 centímetros, como 8 o 9 metros, vas a salir por el otro lado. No hay de otra. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante porque lo que hace realmente el tubo digestivo y el aparato digestivo con todas sus componentes, la boca, las glándulas salivales, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, es decir, colon y glándulas anexas, es que van a seleccionar y van a dejar todo perfectamente listo para, sobre todo, la función principal del tubo digestivo es absorber nutrientes, ¿ok? Esa es la función principal de todo el tubo digestivo. Pero si nos vamos a cada una de las estructuras del tubo Ya digestivo, volví. va a cambiar por completo la... Es que adivina qué pasó. Liz, está abierto tu micrófono. Me estaba. Ahí está, ya lo callé. Yo puedo hacer eso. Qué bonito. Ya, quería saber qué le pasó a Liz, pero pues ya no supimos. Pues la función principal de cada zona o de cada región estructura es diferente, ¿no? Y me fui a lo más básico posible, muchachos. Yo sé que si a lo mejor lo leen en el Garner y en el Ross, van a salir 44 cosas más, yo lo sé, pero me fui a lo básico o lo más sencillo posible para entender. Entonces, la cavidad oral, la función principal es masticar.
Si nos vamos a funciones secundarias o complementarias, por supuesto que también digiere algunas estructuras y algunos alimentos con la tialina o la amilasa salival. También vamos a tener una función de gusto, pero realmente vean cómo la función principal del tubo digestivo, o sea, si te sabe o no te sabe, qué bonito es cuando uno come y sobre todo con hambre y te sabe riquísimo y y el mecanismo de recompensa, comer, etcétera. Pero si somos estrictos al 100%, la única como función de que tengas a lo mejor sabores raros o sabores bienes para cierto tipo de defensa, en el sentido de que si algo te sabe raro, pues mejor lo dejas, ¿no? Ay, sabe feo, mejor va para afuera. Pero fuera de eso, realmente podrías a lo mejor comer todo lo que quieras sin tener un sabor, sin tener sabor, porque lo importante es absorber. Y la primera fase es machacar la comida. Esto es un proceso de ir degradando de lo macro, de lo grande, a lo menos, hasta los elementos más simples o hasta los aminoácidos, hasta los lípidos más simples, etcétera, etcétera. La primera fase es machacar. El esófago a grandes rasgos es transportar. También tiene algunas glándulas, también tiene algunas estructuras que ayudan, por ejemplo, a lubricar y demás, pero a grandes rasgos el esófago transporta de la boca al estómago. El estómago sí ya tiene o empieza a destruir y a suavizar el alimento, que después de ahí ya no se va a llamar bolo alimenticio, a partir de ahí se va a llamar quimo, eso lo veremos en la siguiente clase. Y sí destruye, ¿ok? Y no solo destruye alimentos, también destruye microorganismos, también tiene capacidad de, como es ácido, a fin de cuentas, también tiene la capacidad de destruir bacterias, de destruir virus. Entonces, por eso también el estómago tiene una cierta función inmunológica, ¿ok? Luego viene el intestino delgado, que el intestino delgado, sobre todo la parte del duodeno, es extraordinariamente, o sea, es una cosa, parece del otro mundo, en el que se hace el proceso más fuerte, más significativo, más representativo de la digestión. La digestión a fin o a grandes rasgos, para que lo tengan en mente, es ir destruyendo un elemento o una sustancia o un nutriente a lo mínimo para poderse absorber. Entonces, en donde se hace más esto o donde se llega al punto fino es en el duodeno, ¿ok? Y el resto del intestino delgado, claro, pero el duodeno es el más todavía. Y de ahí tenemos 6 metros y medio en un adulto promedio para poder ir absorbiendo poco a poco los alimentos, que eso lo veremos en la siguiente clase. Ya el colon tiene dos funciones principales y depende de hecho si es el colon derecho o el colon izquierdo. El colon derecho ya empieza a llegar en los restos que no se absorbieron, los restos que son la fase como final del paso del alimento. Recuerden que hay cosas que funcionan, hay cosas que no. Entonces, el colon derecho va a tener una función relativamente de absorber agua para hacer la materia fecal un poco más dura. Ahora, obviamente no es lo mismo materia fecal relativamente o suave, pues, a una materia fecal como piedra. Eso ya después, otra vez, en el tubo digestivo lo veremos con más detalle, pero la primera parte es que absorbe agua y entonces la parte izquierda o el colon izquierdo, sobre todo la porción más distal del colon izquierdo, se dedica a almacenar. Es almacenar para que cuando ya sientas ay, ya tengo ganas de ir a hacer popis, pues en ese momento es cuando se vacía el intestino, ¿ok? Y complementario a esto es el hígado y el páncreas que ayudan directamente al intestino delgado, sobre todo duodeno, que es insisto, la porción más importante de digestión, ayuda al duodeno para que pueda absorber, bueno, pueda digerir y a fin de cuentas absorber los nutrientes. Y esa es la función principal de todo el tubo digestivo. Pero tiene otras funciones directas, ¿eh? Y una de esas que es extrema, es función inmunológica. El tubo digestivo es el lugar número 1, junto con la vía respiratoria superior, de contacto con antígenos, con elementos extraños del cuerpo. Es el lugar número 1 de todo lo que comemos, de lo que nos tragamos, de lo que... Todo en su momento que comemos pasa por el tubo digestivo. Y esto es fundamental porque así también se va entrenando en nuestro sistema inmunológico para decir, ah, mira, aquí hay un microorganismo, voy a saber o voy a aprender a responder contra tal. Esto es algo normal, esto es un alimento normal, esto no es un alimento normal. O a veces desde ahí mismo, sobre todo algunos pacientes que tienen algunas comorbilidades o algunos factores de riesgo, que le llamamos factor de riesgo, acuérdense que cuando tiene
algunas cosas que lo hacen más propenso a, ese es un factor de riesgo, se puede hacer alérgico y de ahí vienen las alergias alimentarias, de ahí vienen algunas enfermedades importantes del intestino, ¿ok? Y por último y no menos importante, también función de barrera. Acuérdense que el intestino es una barrera. Entonces, por ende, esta porción del intestino, todo desde la boca hasta el ano, en su momento va a tener una función de barrera. Y no lo puse aquí porque es mucho más de la siguiente clase, pero nada más voy a hacer la mención puntual. Todo el intestino, todo el intestino, todo el intestino está lleno de bacterias. La boca está llena de bacterias, el esófago ya no tanto, y el estómago es donde menos hay. Em, el intestino delgado tiene más bacterias, el intestino grueso tiene muchas más bacterias, y a eso se le llama el microbioma humano. Y es actualmente súper importante porque un microbioma sano se ha demostrado, y no me dejará mentir la doctora Gloria, se ha demostrado que favorece menos riesgo de enfermedades metabólicas, menos riesgo de obesidad, menos riesgo hasta de cáncer, menos riesgo de infecciones, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante y dice la frase como medio coloquial, pero pues, así es, ¿eres lo que comes? Sí, eres lo que comes. Entonces, un microbioma sano que está relacionado a consumir alimentos bajo en grasas saturadas, con un aporte importante de fibra, con balanceado en cuanto a carnes rojas, carnes blancas. Recuerden que nada es mucho y nada es poquito, ¿ok? Luego dicen, por ejemplo, es que es malo comer tacos. A ver, no. O sea, no es malo comer tacos, no es malo comerse un pastel, no es malo todo lo que quieran, ¿ok? Pero en exceso sí, ¿no? Si te comes un día un pedacito de pastel, está bien, no hay problema, pero si diario te comes 3 paquetes de galletas, por supuesto que hay problemas, ¿no? Bueno, hay más riesgo, más propensión a. Y de la misma forma, por ejemplo, los veganos, me voy al extremo, el vegano, no es que el vegano esté mal, pero es el extremo y hay muchos pacientes veganos que tienen que suplementarse con vitaminas porque no obtienen todos los elementos o todos los alimentos necesarios que viene en los productos tanto lácteos como de carne, ¿no? Entonces se respeta y claro, si no quieres comer carne adelante, si no quieres comer derivados de animales, está bien, pero atenta a la consecuencia de que va a faltar, ¿ok? Entonces, a grandes rasgos, eso es todo el tubo digestivo y lo primero que vamos a estar haciendo prácticamente en esta clase es hablar de esta primera parte, la boca, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué es la boca, qué características tiene la cavidad oral, la lengua y demás. Entonces, cavidad oral. Da, da. Así de repente se ponen unos. Entonces, les enseño la cavidad oral o también llamada cavidad oral, cavidad bucal. Tiene 3 porciones importantes. Bueno, 2 con anexos. El vestíbulo, que les puse aquí esta resonancia magnética. Este es un estudio de resonancia magnética. Este es un paciente mío, ¿eh? Dije, no tiene, bueno, tiene un absceso en la cabeza, pero no importa. Utilicé el estudio para que vean la boca. Este es un paciente mío aquí, lo tengo hospitalizado en la 422. Esta línea blanca que tiene aquí, digo, me quedó un poquito chueca ahora que lo veo, pero esta línea blanca divide al vestíbulo de la cavidad oral propiamente dicha. ¿Ok? Aquí hay un diente, ¿ya vieron? Y aquí hay otro diente. ¿Ok? Entonces, todo lo que está entre el diente y la cavidad, perdón, y el labio, se llama vestíbulo. ¿Ok? Literalmente es esto de aquí. Ahí está, ya, me choca tener que hacer esas cosas, pero bueno. Esta cosa de aquí es el vestíbulo. ¿Ok? ¿Y cuáles son los límites de la cavidad oral? Anterior, pues los labios. El techo de la cavidad oral, aquí está, el paladar. Tanto paladar blando, paladar duro que es este, paladar blando que es este. Laterales, carrillos, digo, aquí no se ven porque el corte está justo a la mitad, pero son los carrillos. El piso es la lengua y el piso de la boca, que sería esta porción de aquí, justo aquí abajito del diente. Ah, eso es piso de la boca. Y posterior, obviamente, pues la entrada de la orofaringe, que también le llaman el istmo de las fauces, ¿no? Que es la puerta de entrada a la orofaringe. Y las glándulas salivales, la parótida submandibular y sublingual, como glándulas anexas. Entonces vamos a ir degradando cada una, o desglosando, perdón, cada una de las estructuras. Entonces este esquema del sobota me gusta mucho porque es un corte de labio
un esquema más bien del labio, que va desde la parte externa hasta la parte interna. Entonces, vean, empezamos en el labio. Esto, vean, piel labial con epitelio y aquí le llaman corion. Corion es sobre todo como esta parte final donde sale o nace un pelo. Aquí están los pelos. Mira, por ejemplo, esto es barba. Así vamos a poner lo que es barbita. Aunque recuerden, niñas, sí, aunque no se ven, también tienen pelos. ¿Ok? Entonces, pero bueno, piensen en acá, el doctor Hernán y su barba. Ahí está. Llegamos a esta parte que se llama borde libre del labio o también llamado bermellón. El bermellón deja de tener pelos. El bermellón literalmente es a lo que nosotros llamamos labio, ¿ok? Esta cosita más rosita. Es más rosita porque deja de tener pelos y porque el epitelio está mucho más pegado al tejido conjuntivo debajo. Si es piel, ¿cómo se le llama al tejido conjuntivo que se encuentra debajo de la epidermis? ¿Quién dijo yo? Recordando las clases del doctor Irán. Si es piel, Dermis. ¿cómo? Dermis. ¿Cuál dermis, Xiomara? O Papilar. Alexis, o Es quién. la popular. ¿Cuál? La papilar. La papilar. Papilar. Eso. La dermis papilar está aquí y está mucho más pegada o mucho más en contacto con el epitelio, o sea, el epidermis, pues. Entonces, por eso se ve más rojito, porque se ven los labios o los vasitos como más cercano a, ¿ok? Y ya nos empezamos a meter ahora sí a la cavidad oral, ¿ok? Después del borde libre del labio, ya empezamos a entrar a la mucosa, acuérdense, y esto también creo que lo hemos platicado poco, pero vamos a estarlo haciendo, reforzando cada vez más. Mucosa es cualquier epitelio y lámina propia dentro del cuerpo, ¿ok? Dentro del cuerpo. Por eso el oído externo no tiene una mucosa, es epitelio, es epidermis. Por eso la piel no es mucosa, porque es externo. Las mucosas son internas, ¿ok? Entonces, esta empieza a aparecer aquí ya la mucosa de la cavidad oral, y ahorita vamos a ver los tipos de mucosa de la cavidad oral, y vean, aquí ya empiezan a aparecer glándulas, ¿ok? Entonces, este es labio externo, el bermellón, y aquí empieza la porción interna del labio. Entonces, hablemos propiamente dicho de la mucosa y su mucosa oral. Vean, este es un corte histológico antes de continuar como con el tema. Es lo mismito, vean, que estaba poniendo acá. Ah, es lo mismito de este, pero en una tinción, ¿ok? Con un masón. Y vean aquí, este es el vestíbulo. Esto de aquí es lo que les había seleccionado o les había mencionado como el vestíbulo. Esto de aquí que está, ahí hay un dientecito que no ha brotado porque este es feto, es un fetito. Ahí está el diente metido, esperando brotar. Pero esto de aquí es ya la boca o la cavidad oral propiamente dicho. Y esto que está aquí afuera es la cavidad, perdón, el vestíbulo, ¿ok? El músculo orbicular, aquí está, miren, esto rojito que se ve, está muy lejos, pero se ve. Y esto que se ve en rayas azules son los folículos pilosos. Y vean cómo se pierden los folículos pilosos en el borde libre del labio llamado bermellón. Y entonces ya entramos a la cavidad propiamente dicha. Entonces, en la cavidad propiamente dicha, que es la mucosa oral, que es lo que reviste prácticamente a toda la boca, vamos a tener tres tipos de mucosas o tres tipos de epitelios con su lámina propia subyacente que van a cambiar dependiendo de lo que necesito hacer. Tengo la mucosa masticatoria, la mucosa de revestimiento y la mucosa especializada. Entonces, ¿a qué le suena la mucosa masticatoria? ¿Alguien que me quiera decir? A ver, Alondra, Lucero Q. ¿A qué le suena mucosa masticatoria? En el lugar donde se encuentran los dientes.
¿A dónde qué, perdón? El lugar donde se encuentran los dientes. Masticación. Parcial, porque no tanto, porque de hecho el diente no tiene una mucosa. El diente per se es diente, o sea, es otra estructura, es un órgano como tal, conjunto de tejidos que tienen una función en específico, pero no, la mucosa masticatoria más bien es la mucosa que reviste donde más vas a estar masticando, más necesitas una barrera o un elemento que aguante la fricción y el trauma, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Es exactamente, Sofi, donde hay presión y fricción. Entonces, ¿dónde creen? Ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas, pero ¿dónde creen que haya más mucosa masticatoria si es un lugar donde hay mucha fricción? ¿En la En, lengua? ¿perdón? ¿En la lengua? En la Ajá, lengua hay como un dorso de la lengua, ¿no? exactamente. ¿Dónde más? Las encías, ¿no? También. Las encías, exactamente. Y hay otro lugar súper importante, ¿El paladar duro? el paladar. Ahí está. Exactamente. Ahí es donde más, es más, ustedes mismos piénsenlo, que cuando uno mastica, estás haciendo, digo, la doctora Gloria ya nos a lo mejor apoyará un poquito más con el movimiento masticatorio y todo esto, aunque esto es mucho más específico y de mayor conocimiento a profundidad de los odontólogos y estomatólogos y demás, pero bueno, a grandes rasgos, lo que haces al masticar es hacer estos movimientos circulares a veces, o movimientos hacia adelante y hacia atrás, y casi siempre está pegando el bolo alimenticio y la lengua pega el bolo alimenticio hacia, o bueno, el alimento en ese caso todavía no es bolo, hacia el paladar, y entonces el paladar está todo el tiempo así. ¿Se han dado cuenta que es menos frecuente que te ulceres el paladar a que te ulceres un cachete? Es por eso, ¿ok? La de revestimiento es prácticamente el resto del epitelio de toda la cavidad oral, el piso de la boca, los carrillos, el istmo de las fauces, las amígdalas, que ya vimos las amígdalas, y ya la especializada hablamos sobre todo la lengua y los corpúsculos gustativos, ¿ok? Y como les decía, las especializaciones van a estar derivadas de la localización. Entonces empecemos con la mucosa masticatoria. Ustedes bien lo dijeron, paladar duro, zonas de la lengua y encías. ¿Y qué característica tiene el paladar duro, zonas de la lengua, encías, es decir, la mucosa masticatoria que tiene esto? ¿Habían escuchado antes el término paraqueratinizado? Porque habíamos hablado del queratinizado y paraqueratinizado o con estrato córneo o sin estrato córneo, pero ese paraqueratinizado, pues no lo habíamos comentado. ¿Saben qué significa? ¿Alguien que quiera decirme? ¿No? Difícil pregunta. Pues las células de hasta arriba todavía tienen núcleo, ¿no? Es socio. Ahí está. Miren. Tiene núcleo, tiene núcleo, tiene núcleo. Pero, ¿qué es esto de aquí? De aquí para acá. Es estrato córneo. Entonces se llama paraqueratinizado porque las células de la mucosa, las células del... Vea cómo se ve el epitelio plano estratificado enorme, ¿eh? Es un epitelio plano estratificado enorme. Aquí están las células basales, etcétera. Y va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Empiezan a hacerse como el estrato granuloso, luego espinoso, el lúcido, que obviamente no, pero eso es de la pura piel, entiendan, esto es de la pura piel, pero similar van haciendo estos cambios y al final queda el estrato córneo, pero algunos núcleos se conservan y por eso se llama paraqueratinizado y esto le da mayor resistencia a la fricción, ¿ok? Y esto es donde vemos este escaso estrato córneo o paraqueratinizado. Son estrato córneo, pero sin perdernos núcleos. Yo mismo lo puse. Qué bueno que leyeron ¿cómo se llama? Mi descripción. Ahora, la mucosa de revestimiento, labios, carrillos, piso de la boca, superficie de la lengua, el resto de la boca prácticamente, es un epitelio plano estratificado sin estrato córneo, ¿ok? Y de hecho, ese es el epitelio que va a continuarse con el esófago, ¿ok? Un epitelio plano estratificado sin estrato córneo, ¿ok? Se me fue un acento ahí, no es córneo, es córneo. Y recordar que tiene mucho músculo estriado
debajo del mismo para facilitar el movimiento en el caso de la lengua. ¿Ok? La lengua, sí, porque el paladar no tiene músculo, pero la lengua va a tener mucho músculo estriado para facilitar el movimiento pues de la boca. Recuerden que para masticar necesitamos varios músculos, el más importante, el macetero, buccinador, el orbicular de los labios, vamos, varios necesitas estar haciendo movimientos, ¿no? Para la masticación. Pero la lengua, que es uno de los tejidos y de los órganos, porque la lengua es un órgano de mayor trascendencia en cuanto a la masticación, porque es el único tejido que puedes mover para todos lados, para arriba, para abajo. O sea, el brazo, claro que puedes subirlo y bajarlo, pero son varios movimientos complejos en uno. La lengua es un solo movimiento o un solo órgano con todos los movimientos hacia todos lados, ¿ok? O sea, yo puedo girar la cabeza para arriba y para abajo y hacia los lados, pero son dos movimientos diferentes y son dos músculos diferentes. La lengua no. La lengua puede ir a todas las direcciones y eso tiene que ver con este músculo estriado que se encuentra pues a diferentes localizaciones. Y la mucosa especializada literalmente solo está en la lengua, papilas gustativas. Entonces, como a Irán le encanta decir, si les ponen en el DEPA, porque no les van a poner, dime un lugar donde hay mucosa masticatoria. No, les pueden poner, es una región que está encargada de ser resistente a la fricción y tolerar los alimentos para que no haya daños o lesión. Ya les ponen mucosa masticatoria, revestimiento especializada, ya le ponen masticatoria, ¿no? Es el epitelio que reviste el resto de las estructuras de la boca que no tienen tanto estrato, que no tienen tanta fricción con demás órganos y con demás tejido, digo, bolo alimenticio, etcétera. Mucosa revestimiento. Es la mucosa que está especializada, solo se encuentra en un órgano, mucosa especializada de la lengua, ¿ok? Entonces, a ver, la primera correlación clínica. Si quieren, en los 5 minutitos que nos quedan, podemos dejar un poquito de hueco para la doctora Gloria. Hay una enfermedad que se llama gingivoestomatitis herpética. ¿A qué le suena gingivo? Gingivo, gingiva. ¿No? ¿Nadie? ¿Las encías? Las encías, es decir, Alondra. Muy bien, las encías. Entonces, gingivoestomatitis, estoma significa boca o abertura en realidad. Entonces, gingivoestomatitis es una inflamación de las encías y de la boca, y si se llama herpética, es porque la causa el virus del herpes. Entonces, la causa del virus del herpes, lo más común es el herpes tipo 1, también lo puede causar el herpes tipo 2, pero es mucho más común el herpes tipo 1 y da unas úlceras en la cavidad oral muy dolorosas, fiebre, malestar general, son estas lesiones de aquí que se ven a simple vista. Una úlcera es una denudación de la mucosa, es la famosa afta, ¿ok? Nada más que aquí no son aftas per se, sino son úlceras como tal y son vesículas y lesiones causadas por el virus del herpes 1. Y este virus se queda guardado en el trigémino y años después se puede activar y causa el famoso fuego. Ahí está, el fueguito. Pero en una estomatitis herpética es la manifestación inicial de una infección. Dura de 1 a 2 semanas, es muy molesto, la gente incluso deja de comer. Eso es porque duele mucho. Digo, no es como que se vayan a deshidratar y desnutrir, pero es muy molesto comer, entonces tienen que estar comiendo papillas o tienen que estar comiendo líquidos o tomando líquidos y es muy molesto. Y el tratamiento es con una cosa que se llama ciclovir o valaciclovir, que es un medicamento que ayuda a disminuir la carga de este virus contra el virus herpes simple tipo 1. Entonces, no sé, Glo, si quieres hacer algún comentario ahorita o si no, le seguimos. Pues nada más decirle que esta parte, aunque parece como o no tan divertida histológicamente, la verdad es que sí es muy importante porque muchos pacientes tienen alteración en esta fase de la deglución. Tienen alteraciones o algo les impide tener una adecuada mecánica en cuanto a los movimientos de la lengua, en todo ese paso que explicaste. A veces con eso los pacientes ya se desnutren, ya no logran tener como los requerimientos de energía que necesitan para sobrevivir y con lo que mejoran es con pura rehabilitación de esta primera parte. Incluso
creo que pues vamos a verlo más adelante de la sensibilidad en la boca, que no solo está limitada a la lengua. Entonces, todo eso también va a influir en qué tanto bien va a comer un paciente. Perfecto. Muchas gracias, doctora Gloria. Pues bueno, si quieren, nos salimos de este, ya quedan 2 minutos, nos salimos de este link y hay que usar el link normal. ¿Cierto, Iram? ¿O Sí, seguimos doctor. usando el Sí, link? ya, sin problema. Ya, perfecto. Entonces nos salimos de este link y nos metemos al link normal, ¿ok? El que está en su chat y nos vemos en 30 segundos, 1 minuto.